Bueno, buenas noches con todos. El día de hoy, la intención de este webinar es poder hablar un poquito del programa de control técnico de procesos usando Minitab. Vamos a ver un poco la descripción del curso, vamos a ver un caso aplicativo, vamos a ver un poco el software. Obviamente la interacción va a depender un poco de sus preguntas. Yo les voy a hacer algunas preguntas también. Me gustaría que ustedes, por favor, con toda confianza, activen el micrófono o me hagan una pregunta por el chat para poder avanzar. En general, el curso está orientado a poder optimizar el concepto de control, ya sea de un proceso productivo, de un proceso de servicio, de prestación de un servicio, a través del uso de herramientas estadísticas que nos permita detectar de manera rápida, económica, confiable una detección en el proceso que vaya a implicar posteriormente probablemente un defecto, una no conformidad, un servicio mal prestado. El curso tiene un enfoque bastante aplicativo del uso de las herramientas estadísticas, pero no en el trasfondo de buscar los conceptos estadísticos, sino más bien cómo interpretar los resultados, y para eso vamos a usar un software. El software digamos, más utilizado a nivel mundial probablemente es el Minitab, en este caso la versión 16, para lo que es el control estadístico de procesos. Nosotros vamos a utilizarlo para poder desarrollar los controles mediante gráficos tradicionales y mediante gráficos especiales. El curso va a comenzar con una introducción de lo que es el software y lo que es el control de procesos. Vamos a hablar, en el curso se habla sobre lo que es el concepto de la normalidad, la implicancia que tiene eso en un proceso, lo importante que es el aseguramiento previo a un buen control de calidad. Vamos a definir los procesos, justamente de acuerdo un poco de la variabilidad que puedo encontrarme en clase con personas que ven procesos de servicio, procesos de venta, procesos productivos, procesos de distribución. Hay varios casos de tipo de procesos y el punto importante del curso es poder avanzar un poco en lo que es la descripción del proceso, lo que es un control estadístico de procesos, para poder pasar recién a lo que vamos a denominar cartas de control. La carta de control van a ser los métodos utilizados para poder evaluar el proceso a lo largo del tiempo. Un punto muy importante de este curso es entender que lo que queremos es evaluar el proceso en el tiempo y compararlo con un estado inicial que vamos a llamar estado en control. Para eso, según las necesidades de cada organización, tengo lo que le llamo los gráficos tradicionales, los más usados. Normalmente da un buen nivel de detección, un costo medianamente bajo o relativamente bajo, pero en contraposición tengo también los gráficos especiales, con mucho mayor capacidad de detección, muestras más consecutivas, costos un poco más altos. Todos estos casos lo que vamos a discutir durante el curso con la intención de poder definir en cada una de las organizaciones cuál es el mejor tipo de gráfico. Ya que toqué el punto de definir en cada organización, les comento que el curso tiene un porcentaje de la nota aplicativa que usted desarrolle un gráfico control dentro de su organización. Para eso arrancamos el curso desde la toma de muestras, selección de normalidad. Normalmente se cogen la última media hora de cada sesión para ver los casos de las personas que vayan avanzando, se discuten. Yo creo que la discusión se logra bastante aprovechar bastante los conocimientos y tipos de procesos que encontramos en las diferentes organizaciones. Después de ver el tipo de gráficos, vamos a ver lo que es capacidad y rendimiento de los procesos para determinar si los procesos son capaces o no de satisfacer los requerimientos del cliente. Y el último punto, muy importante, la evaluación propiamente dicha de la medición que me conlleva hacer estos gráficos, lo que vamos a denominar análisis de repetibilidad y reproducibilidad. En el interín de eso, la capacidad de detección de un gráfico, los tipos de errores, etc. Un punto muy importante que vamos a ver en el curso es la definición del proceso. El proceso para nosotros va a ser una combinación de diferentes entradas, máquinas, métodos, personas, recursos que van a transformar las entradas en salidas. Las salidas para nosotros va a ser un producto, un servicio prestado con características de calidad, a los cuales yo voy a denominar
entregables. Y lo que yo voy a tratar de hacer en un control estadístico de proceso es denominar un grupo de variables, como se puede observar en esta diapositiva. Vamos a denominar factores controlables. Ese grupo de factores controlables van a ser los que yo voy a determinar para mi estimación de variabilidad, ¿no? Voy a determinar un grupo de factores controlables, voy a tener otro grupo inferior que voy a denominar factores incontrolables, o lo vamos a llamar ruido, y voy a tener la salida Y. El punto principal de la salida Y es determinar qué cosa hace que la salida sea conforme, cuáles son las características que debe cumplir, y qué cosa debo yo controlar. Entonces, hay dos alternativas de control: controlar la Y o controlar las X. Obviamente, si yo controlo las X, en este caso, voy a decidir qué X son las vitales. Entonces, voy a tener un grupo de X claves a controlar y voy a tener una Y dividida, a su vez, en características de calidad a controlar. Por ejemplo, puedo hablar de un producto, quisiera controlar el peso, la resistencia, alguna dimensión en particular, si es un servicio de tiempo, de atención, si puedo cuantificar el grado de satisfacción, también lo voy a querer controlar. Entonces lo importante es decidir cuáles son mis variables de proceso y cuáles son mis variables de salida o características de calidad. Un buen control debe ser capaz de determinar si el proceso es estable o no es estable y si es capaz de cumplir requerimientos. Aquí, por ejemplo, vemos un caso muy común en un gráfico, que es describir, es un histograma, es un gráfico que me permite describir el comportamiento de mi proceso. En estos tres casos tengo tres tipos de comportamientos: un primer comportamiento estable, pero con una amplia variación; un segundo comportamiento que le hemos denominado mejor, con una menor variación; y un comportamiento aceptable o capaz con una variación dentro de las especificaciones, ¿no? Esto vendrían a ser las especificaciones. Entonces, en este caso, lo que queremos o vamos a buscar en el curso es entender un poco cómo los procesos varían, cuál es el motivo de su variación, poder segmentar ese motivo de variación y poder descubrir un poco cuáles son los elementos claves de control, cuál es el comportamiento de mi proceso, si este proceso puede o no puede ser llevado a un control estadístico. En adición, también vamos a ver en el curso hablar un poco sobre el nivel de comparación del desempeño de los procesos. En este caso lo vamos a comparar con un indicador de desempeño denominado nivel sigma, asociado a la metodología Six Sigma. Vamos a buscar que los procesos pueda yo diferenciar ese nivel sigma en función del comportamiento, que a su vez me va a determinar el nivel de producto no conforme, me va a dar un elemento importante para determinar los defectos que yo puedo obtener, y en función de los defectos, tipos de controles, tipos de variables, es que yo recién voy a estructurar lo que vamos a denominar el control de calidad. En el curso, como hemos visto hasta ahora, lo que se busca es ir poco a poco viendo el proceso, clasificándolo, determinando qué tipo de variables tengo, utilizando herramientas que me permitan a su vez definir qué comportamiento es el que debo esperar. Nuevamente repito, este proceso es tanto para procesos de producción como procesos de servicio. Antes de seguir avanzando sobre una descripción general del curso y hacer un pequeño caso, quisiera saber si hasta este punto tienen alguna duda. Por favor, lo pueden escribir en la parte de asistentes, buscan mi nombre, Luis Negrón, haciéndole clic y yo puedo leer la pregunta, o si desean activar su micrófono y interactuamos por ese vía. Por favor, me gustaría saber si tienen alguna duda. Veo que están conectados Jonathan Vázquez, Juan, Moisés, Rivas, Rocío. Si tienen alguna duda, por favor. Ok, si no hay más dudas, continuamos con la presentación. Pues como habíamos visto, a ver que tengo una consulta, un segundito.
Jonathan me pregunta, todo esto involucra, como usted indica, en el proceso Six Sigma, supongo un tema relevante en esto. En realidad, la metodología Six Sigma es una metodología de mejora de procesos que nos va a permitir analizar un proceso, primero medirlo, analizar, mejorar, controlar el proceso y llevarlo a un nuevo estado de control. El control de calidad o control estadístico de procesos es un complemento hacia un proceso de mejorado, es poder evaluar el proceso y ver que sigue un comportamiento estable en el tiempo. Obviamente tienen una serie de herramientas interrelacionadas, tienen una serie de elementos que se complementan, pero no, en particular uno puede hacer control estadístico de procesos sin hacer Six Sigma, pero sí necesita, si quiere hacer Six Sigma, conocer sobre el control estadístico de procesos para poder llegar a la última parte, que es la parte de control de la metodología de Mike. Son temas muy relacionados. Sí, en el curso se tiene una cápita donde se hace la introducción, se ve la relación que hay entre ambas herramientas, pero no específicamente que hacemos un proyecto Six Sigma, sino hacemos un proceso de control estadístico en uno de los procesos que ustedes manejan. No sé si Jonathan con eso puedo resolver tu duda. Ok. Entonces, vamos a ver qué es lo que vendríamos a definir como control estadístico de calidad. En la práctica lo que vamos a estudiar son las técnicas estadísticas usadas para controlar el desempeño de los procesos. Aquí hay un primer punto, el concepto de técnicas estadísticas. No vamos, como les dije en un principio, a buscar la interpretación o la deducción de las fórmulas estadísticas, sino la interpretación de los resultados de esas fórmulas estadísticas, cómo lo puedo llevar a la práctica. Siempre comienzo diciéndoles en clase, en la parte estadística es como el teléfono, no vamos a tocar el principio físico del teléfono, sino cómo se usa, es decir, los mismos casos en este caso. Nosotros lo que queremos es ver cómo utilizar la estadística, porque el software nos va a dar los resultados, pero no nos va a dar la interpretación. Nosotros tenemos que ser los que interpreten los resultados, y eso es lo que más vamos a trabajar. De este control estadístico, lo que más debo buscar también es detectar las áreas de mejora, las oportunidades, donde puedo comenzar a hacer la mejora. Y la mejora la vamos a buscar específicamente viendo la relación entre lo que hemos denominado las X y las Y. Ahí en la diapositiva mostramos el concepto de que yo tengo valores X claves, puede ser X1, X3, X5, y en cada uno de esos elementos yo voy a tratar de buscar o denominar lo que es un control estadístico para poder controlar la variable Y. La variable Y la voy a asociar mucho al concepto de costos de calidad. Significa que voy a querer controlar aquello que sea realmente relevante, porque si yo controlo todas las variables, lo que voy a tener es un excesivo costo y un elevado nivel de inspección que no está siendo optimizado. Entonces, el control estadístico de calidad me va a llevar a hablar un poco sobre la mejora de calidad, hablar sobre las definiciones de las capacidades, definir sobre las especificaciones, lo que va a nombrar un proceso conforme o no conforme, decidir sobre el proceso si lo que necesito es reducir variabilidad o mover la centralidad o el promedio, decidir si los productos son conformes o no conformes y determinar el nivel de calidad y controlar el cumplimiento de la especificación. La forma normal como vamos a trabajar en un control estadístico de procesos es por medio de gráficos como el que se ve en la diapositiva. Un gráfico de control en la interpretación del comportamiento, cada uno de estos
puntos me muestra un valor. Yo voy a ver el comportamiento en el tiempo. Y este comportamiento general voy a evaluarlo en este rango de variación, como se ha puesto acá. Si ustedes se dan cuenta, este rango inicial de variación es amplio. O puedo tener, por el contrario, otro proceso, o el mismo después de un proceso de mejora con un rango de variación bajo. Que lo óptimo y lo que vamos a buscar durante el curso es determinar la etapa 1 del proceso, que vamos a denominarla a este gráfico, cuál es el comportamiento inicial, y qué podemos hacer para llevarlo a esta etapa 2 de un comportamiento final optimizado. Para esto es muy importante que nosotros podamos entender las diferencias que generan la variación en cada uno de esos procesos. ¿Qué variables son las claves? Como anécdotas pasadas de los cursos, a veces la gente de servicio siempre nos decía, no, esto es muy aplicativo para la producción, y demostramos que puedo hacer diferentes tipos de gráficos para calcular tiempos de atención, para ver performance del proceso, si fue conforme o no conforme a la atención. En producción, probablemente a veces es un poco más sencillo pensar en gráficos, pero a la larga es complejo cuando no encuentro el motivo de variación y veo muchas variables que interactúan, cómo descubro cuál es el elemento clave que hace variaciones, que hace que las variaciones crezcan o disminuyan. Entonces, para poder responder a todas esas cosas, yo necesito lo que vamos a denominar un análisis estadístico. Y como el curso en realidad no es que ustedes vuelvan a coger la estadística al punto de interpretación de fórmulas, lo vamos a basar en un software. Este software es un software sencillo, bastante aplicativo, práctico, que ya está en su deslicenciada versión. Justamente lo que busca es suplir el tema del cálculo estadístico para que sea una herramienta que permita posterior análisis. Este paquete, que es el Minitab, es un paquete que va a ser el centro de lo que vamos a nosotros trabajar dentro de nuestro programa de capacitación. Es muy parecido a un Excel, que permite hacer una serie de gráficos. En un momento más les quiero mostrar cómo funciona este paquete, no es nada complicado y va a permitir que ustedes rápidamente puedan tener valores estadísticos que interpretar. Aquí les muestro una pantalla sencilla de cómo es el software, ¿no? Parece un Excel por un lado. El software es un paquete que tiene una sección de resultados, en la parte blanca de la pantalla de los resultados. Y acá están los datos, en la parte de celdas. Esa parte de esta celda que parece como si fuera un Excel no permiten hacer cálculos, solamente almacenar datos. Todo lo que yo tengo que hacer con este paquete es hacer una serie de comandos bastante sencillos para poder interpretar los resultados y decir qué pasa con mi proceso. ¿Ok? Por ejemplo, les quiero mostrar un aplicativo sencillo para que vean que esto no es nada complejo. Voy a entrar a un segundo Minitab, les quiero explicar este caso. Como ustedes pueden ver aquí, el software tiene una zona inicial blanca donde vamos a ver los resultados, tiene una zona inferior que son 3 columnas donde están los datos. En este caso, lo estamos comparando tres líneas de producción. Cada línea de producción hace el mismo producto con una especificación de producir un eje con un diámetro de 600 milímetros más menos 2. Esa es la especificación. 600 milímetros más menos 2 y tengo 3 líneas de producción, una unidad de longitud,
prop 1 y prop 2, son mis tres líneas. Ese paquete estadístico es muy sencillo. En la parte de acá arriba tengo la zona de archivos, donde puedo cargar la información, la zona de editar, pegar, copiar como cualquier paquete, los datos que me permiten ordenar mi información de diferente manera, una calculadora muy sencilla y la parte estadística, donde está la parte principal. La parte estadística tiene una serie de herramientas, ¿no? Y una de las que vamos a usar son los gráficos de control. Toda esta parte, este menú va a ser analizado al detalle con sus diferentes alternativas de aplicación, ya sea para servicios, para producción. Pero ahora quiero mostrarles un esquema mucho más sencillo, ¿no? De estadística básica. Cada vez que hablemos del curso y veamos información, lo primero que hay que hacer es lo que se denomina un resumen gráfico. Es un resumen que me permite ver el comportamiento en mi proceso. Si yo le doy clic en ese resumen gráfico, me sale una ventana muy sencilla, donde yo solo elijo las variables que están en la zona izquierda. Quiero elegir las tres variables, y le digo aceptar. Me va a permitir ver el resultado de manera directa de cada una de esas tres variables. Aquí yo tengo, por ejemplo, los tres resultados. Si yo quiero verlo rápidamente, lo que vamos a ver en el curso es interpretar esos resultados, ¿no? Por ejemplo, de manera rápida puedo ver acá. Puedo ver rápidamente de que en este caso tengo un comportamiento atípico, donde veo la línea azul es el comportamiento esperado, como debería ser, las barras es el comportamiento regular. Acá veo que tiene un comportamiento atípico, es un comportamiento no controlado. Vemos el siguiente caso, es un caso de un comportamiento un poco más controlado, pero igual con un pico atípico. Y el último caso es un comportamiento mucho más controlado y denominado en control. En todos estos casos, yo voy a interpretar y ver qué está pasando. En el primer caso, que es el que estoy mostrando, significa que hay fuentes de variación que no están controladas. Con respecto al último caso, que hay fuentes de variación que vamos a denominar controladas. Y con respecto a la especificación, ¿se acuerdan que le dije que era 600 más menos 2? Aquí a la derecha vemos lo que denominamos media, 600, y la desviación estándar que vale 1,87, un valor alto. Vemos el de proveedor 1, me da igual, casi 600, 599.55, pero una desviación de 0.62. Entonces, ¿qué puedo concluir de ese esquema? Que el proveedor 2 tiene mucho mayor variación, 1,87, del proveedor 1, que es 0,62. Como se habrán dado cuenta, el software es bastante sencillo. Ahora tengo una consulta de Moisés, a ver un segundito. ¿Sí me escucha? Sí, claro, dime por favor. Sí, profesor, buenas noches. El valor de asimetría y curtosis, ¿qué indicativo me da en ese gráfico? O sea, por ejemplo, dice ahí unos valores cercanos a cero, uno negativo y otro positivo. ¿Qué indicativo me da? O sea, tiene que estar, digamos, en algún rango de valores. Eso es, digamos, en el caso de la simetría. Ya, a ver, un segundito, déjame poner la... En este caso, vamos a poner un caso comparativo, ¿ya? Si ves el gráfico que estoy mostrando en este momento denominado longitud, ¿lo puedes ver? Sí. Sí. La simetría lo que busca es evaluar la propiedad del sesgo de que ambos lados de la curva, si por el lado central de esa curva azul
teórica tengan la misma forma en ambos lados, que no estén sesgados el lado izquierdo ni el lado derecho. Como tú lo puedes ver acá, la simetría en este caso es menos 0.33. Es una simetría negativa, quiere decir que los datos están más concentrados al lado izquierdo. El valor ideal es que este esté cercano al 0, ¿correcto? Si vemos, por ejemplo, con proveedor 2, la simetría es 0.05, es una simetría mucho más pegada al centro, al 0, que el de longitud. Mientras más lejos esté el 0 de ese valor, va a indicar un comportamiento de sesgo a la derecha o a la izquierda. Un caso común, por ejemplo, es cuando yo hablo de un tiempo de atención límite, ¿no? Si yo, por ejemplo, trabajo en una empresa de servicio de atención al cliente, o le digo el tiempo máximo de atención debe ser 3 minutos, es común que las personas que trabajan estén muy cercanas al valor de 3 minutos, o sea, se peguen mucho a ese valor. Como ese límite tratan de sacarlo justo antes y no logran un comportamiento normal, entonces logran una simetría muy marcada, que es un indicativo de que el proceso no está trabajando de manera estable, sino que está sesgada hacia un lado. En este caso que yo estoy viendo acá, aquí yo estaría viendo que tiene un proceso descontrolado, y la simetría me indicaría que en ambos lados las fuentes de variación son constantes. En el caso de la kurtosis, que era la segunda pregunta, me muestra la tendencia central, ¿no? Qué tan concentrados están los valores. Y si vemos en proveedor 1, tú ves una kurtosis positiva alta, ¿no? 0.745. Y ves esa barra al medio, bastante alta, te implica que los valores se concentran mucho al centro y no mantienen una homogeneidad con la dispersión de los datos. En ambos casos, estos valores me permiten un poco interpretar más el proceso, pero el valor como tal, 0.74, 0.50, 0.20, no tiene mucho valor si es que yo no lo puedo relacionar con alguna característica de mi proceso. Entonces, lo que normalmente solemos ver en este caso es describir un poco el proceso. ¿Por qué puede darse esta asimetría o esta kurtosis desde el punto de vista de mi proceso natural? ¿Qué es lo que ocurre? Hay colas, si es un proceso de servicios, si es un proceso de producción, es un momento inicial donde el proceso entra en un setup previo o un proceso que arranca la producción. ¿Qué puede ocurrir en un cambio de materia prima? Normalmente hay que relacionar estos eventos para poder identificar estos casos. No sé si con eso tengo un poco más claro tu consulta. Sí. Otra consulta, y en el gráfico de abajo de los intervalos de confianza, por ejemplo, veo en el proveedor 1 hay un punto en la media, y en la mediana su intervalo del punto está casi en el límite del lado derecho, ¿no? ¿Qué significado me da eso? Ya, en ambos casos, tú ves el valor de mediana. Bueno, el valor ideal es que esté al centro, el punto esté al centro del intervalo. ¿Eso qué significa? De que la distribución mantiene la lógica de que en una distribución normal la media y mediana moda tienen el mismo valor, ¿ok? Y que el valor esté al centro indica que tengo la misma proporción de datos a la izquierda que a la derecha. Entonces está centrado y bien distribuido. Con respecto a la media, sí está ocurriendo eso porque tengo en promedio ponderado datos a la izquierda y a la derecha bien concentrados. Pero ¿qué pasa con la mediana? La mediana me dice la cantidad de datos que yo tengo a la izquierda del valor, en este caso 599, el 50%. Y a la derecha de 599 tengo también el 50%. ¿Por qué está dándose un valor puntual ahí? Porque el valor de 599.6 puede estar cayendo sobre esta columna superior, donde tengo una gran cantidad de datos concentrados. Entonces, la mayoría de datos se están repitiendo sobre un valor simétrico. Entonces, la concentración del intervalo de confianza es a la izquierda, hacia los datos menores. Si vemos eso con el valor de simetría, que es menos 0.08, te indica también una simetría a la izquierda. De alguna manera, este gráfico que estamos viendo acá te permite de diferentes puntos de vista ver lo mismo, que el proceso no está directamente simétrico. Si vemos en el caso del proveedor 2, tú vas a ver otro comportamiento, ¿no? Donde lo ves, la mediana y la media casi en el mismo valor, que debería ser una distribución normal,
Y la amplitud del intervalo te dice también la amplitud de la variación, ¿no? Que el intervalo de confianza es en función, en este caso, de la variación y la cantidad de datos, pero al ser la cantidad de datos similares, en este caso 100 datos para ambos lados, me está dando una buena interpretación. En general, los puntos de control que vamos a ver en los gráficos va a tratar de controlar dos elementos, la media y la desviación estándar, como principales elementos de control. La mediana tiene sus propios gráficos, pero no es muy común usarlo, ni tampoco te da muy buena capacidad de detección. La media y la desviación estándar son los gráficos primordiales. Y en el caso del box plot, que está debajo del histograma, veía en el proveedor 1, en el proveedor 2, me parece que hay un asterisco. ¿Este es un dato outlier? Este es un dato, exactamente un dato que se considera espurio, un dato outlier, que en este caso está configurado que sea menos del 5% de la probabilidad de ocurrencia, como está puesto en este caso. Tú lo puedes cambiar esa configuración, normalmente lo trabaja el software entre 1 o 5%, dependiendo de lo que tú configures. En ese caso, este outlier está fuera del intervalo de los datos totales, no intervalos de confianza, sino datos totales, que podría esperar en una distribución con un 95% de valor de probabilidad, que no es lo mismo que el intervalo de confianza, son otras cosas diferentes. Okay. Gracias. Ahora, un punto importante es saber, no detectar el outlier, sino saber por qué se generó. Ese es el punto principal de un análisis, ¿no? Por eso yo tendría que ver esto en el tiempo y identificar ese punto, a qué momento del tiempo se debe. Y en un momento inicial, digamos, cuando yo todavía no he definido mis límites de control, ahí sí tengo que identificar o investigar estos outliers y tal vez considerarlos, eliminarlos, para la definición de los límites, digamos, de control o de especificaciones, ¿no? En realidad, en el proceso de desarrollo de un gráfico control, lo que tú debes buscar es determinar cuál es la media de versión estándar de tu proceso. Una vez determinada la media de versión estándar de tu proceso, los límites de control, un límite naturales es un cálculo. Más que determinar sacarlo o no del proceso, lo importante es saber si tiene algún valor que ha sido justificado, es un valor, como dice, arranca el proceso y tengo un punto que no debió ser considerado, lo saco. Pero si yo no encuentro una explicación a este punto, tampoco es que si yo tengo 1, 5 o 10 puntos los tengo que sacar todos hasta que mi gráfico quede limpio y pueda arrancar. No funciona así, porque para que el gráfico primeramente pueda ser determinado útil, la distribución tiene que ser una distribución normal. Si vemos en la parte superior derecha, no sé si lo pueden leer abajo del título, dice prueba de normalidad. Entonces, lo primero que yo voy a buscar para que un gráfico de control sea representativo antes de ver los límites es que el valor de normalidad sea aprobado, la prueba de normalidad. Y para ese caso, yo necesito que el valor P, con una cuantificación de esa prueba, sea mayor al 5%. En este caso, si vemos proveedor 1 tiene 0.029, 2.9%. Entonces, esta distribución de estos datos no son normales. Si vemos el proveedor 2, tiene .615, 61.5%. Estos datos sí son normales. Entonces, antes de hacer el gráfico, yo primero debería evaluar la normalidad. Y en ese caso, el proveedor 2 es candidato a hacer gráfico de control, el proveedor 1 todavía no, tengo que descubrir qué está pasando. ¿Tengo o no tengo outlier? No podría ser en este momento un gráfico de control porque la distribución no es normal. Ok, gracias. Ok, a ver, tengo otra consulta, un segundito. Como hemos podido ver, el concepto de gráfico de control de procesos que vamos a revisar aparte de las preguntas que nos hacía su compañero, bueno,
Sobre la interpretación estadística, creo que recalcar un punto que antes de buscar el gráfico hay que tener la fase previa bien identificada, ¿no? Cuáles son los datos que voy a querer mostrar, cuáles son el tipo de tamaño de muestra, cuál es la frecuencia. Hay una serie de elementos muy importantes en un control estadístico de procesos que dista mucho la parte teórica de la práctica, porque la teórica siempre dice coge un tamaño de muestra X, normalmente 5 o 6, coge 25 datos, pero cuando uno está en el proceso dice, bueno, cada cuánto cojo un dato, qué debe cumplir cada dato para que sea válido para mi tamaño de muestra, para mi tamaño de subgrupo, crear un concepto que vamos a denominar subgrupo racional. Son varios elementos que se van creando en discusión, y uno de los puntos que trato de hacer en las clases es justamente discutir de sus casos. Muchas veces en esa discusión donde se genera mayor aprovechamiento de los conceptos, más que yo les traigo un caso puntual. Normalmente la clase, como les comentaba, tiene el concepto de hacer casos que vemos y que ustedes mismos traigan datos. Y cuando quieren ver sus datos, ahí es donde resultan que no son normales o que son datos que están mezclando dos procesos, dos turnos, y que por lo general hay que comenzar a diferenciar, ver cómo puedo ordenar. Esa dinámica también la vamos a ver porque todas las clases son con computadora, con una serie de tiempos determinados para poder hacer estas interacciones. Es más que nada los puntos que vamos manejando. No sé si tuviera alguna otra consulta hasta este punto. Una consulta, un segundito. Ok, una consulta. Sí me gustaría saber, tienen no consultas sobre la presentación específica, pero sí sobre la metodología, el curso, si tuvieran dudas sobre la aplicación del software, cualquier elemento que me permita interactuar un poco y resolver sus dudas. Okay. Si no hubiera una consulta, solo le quería mostrar un par de aplicativos más del software para que puedan ver la facilidad de su uso. Por ejemplo, les he dicho que el proveedor 2 es aquel que sigue una distribución normal y yo puedo estimar en función a esta distribución normal cuál va a ser la capacidad del proceso. ¿Qué cosa es la capacidad? La capacidad de producir productos conformes. La estadística es bastante sencillo, veo herramientas de calidad, y un análisis de capacidad que me permite estimar el nivel de rendimiento del proceso en función a los datos. Aquí yo veo los datos y digo, voy a graficar del proveedor 2, que nosotros han sido tomados muestras de 4 valores cada momento del tiempo, y yo les dije que era 600 más menos 2, entonces la especificación sería 598 la inferior y la superior 602. Basta que yo ponga estos datos, le doy a aceptar, porque tiene una serie de opciones que se revisan en este momento y me da este valor. Este gráfico que ustedes están viendo acá me permite evaluar el porcentaje de productos que están conformes y los que están fuera de conformes. Si vemos acá abajo, donde dice rendimiento general, me dicen, por ejemplo, que bajo esta distribución voy a tener 117.000 productos por debajo de la especificación y 162.000 por encima. A ver, tengo una duda, creo. Buenas. ¿Se me Sí, escucha? sí, claro. Disculpe, para la selección del elemento de la muestra, el software, ¿cómo lo efectúa? ¿Es sistemático o de forma aleatoria? No, el software no ve la muestra. El software comienza a partir de que tú ya le has ingresado los datos de la muestra. Acá tenemos que hablar de dos cosas diferentes. Una cosa es el muestreo tipo aleatorio
para poder determinar, por ejemplo, la representatividad de una encuesta, ¿no? Yo quiero saber la intención de voto, entonces voy a un concepto aleatorio. Aquí lo que yo debo hacer es establecer un sistema de mecanismo de muestra que se llama la creación del subgrupo racional, que es buscar un grupo de datos que lo vamos a denominar subgrupo, que la variación dentro de su grupo sea mínima y entre subgrupos, entre una y otra muestra, sea máxima. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, en un proceso productivo, los procesos consecutivos normalmente se consideran que son procesos que tienen que tener el mismo comportamiento. Entonces, si yo determino sacar una muestra de tamaño 5, por decir un valor, voy a determinar tomar 5 productos consecutivos en un momento aleatorio de tiempo, eso sí, pero son 5 productos consecutivos. Y mi siguiente muestra va a ser a un intervalo de tiempo probablemente de 8 horas, de 6 horas, en función del nivel de control que quiero tener. Que es muy diferente que cuando hablamos de un muestreo de aceptación, ¿no? Si yo tengo el lote producido y estoy en mi almacén y quiero sacar una muestra de 5 elementos, no voy a coger 5 elementos uno contra el otro, voy a tener que sacar una muestra aleatoria, probablemente usando tablas de muestras aleatorias o utilizando algún criterio, coger el primero de cada fila, el quinto de cada fila, etc. Pero en este caso no es así. Yo cuando les hablo de control de ciclo de procesos, la idea es que sea control durante el proceso, mientras se van desarrollando los productos o servicios. Pero el software, a tu pregunta, no ve la parte de muestreo específicamente dada. No sé si con eso resolví tu duda. Sí, sí, gracias. ¿Alguna otra consulta? Pues como le comentaba, aquí yo, por ejemplo, puedo observar que las especificaciones me dicen en la parte inferior que tengo 117.000 productos por debajo de la especificación y tengo 172.000 por encima de la especificación, todo en tasa de 1.000.000 de productos, lo que me da que este proceso incumple en 289.000 productos defectuosos de cada millón, o sea, lo que vendría a ser el 28.9%. Esta estimación es válida sí o sí, el proceso sigue una distribución normal, por eso es que el único con el cual lo puedo trabajar es el denominado proveedor 2. Nosotros no puedo trabajar porque no es una distribución normal. Esa es otra de las herramientas que vamos a ver cómo utilizar durante el curso. Y finalmente, para concluir, dentro de los tipos de gráficos que vamos a ver todos los gráficos conocidos en el medio de control estadístico, XR, XS, ENP, UC, son gráficos tradicionales. Y en gráficos especiales nos vamos a centrar en los gráficos EUMA, CUSUM, que son gráficos de mucha mayor capacidad de detección, pero también que necesitan mayor entendimiento de la variabilidad, configuración, tienen diferentes elementos que van a permitir que en aquellos casos donde es muy sensible el proceso o requiere mucho control, pueda aplicarlos. Obviamente este mayor control tiene por lo general un costo mayor por la frecuencia de muestreo o por el tamaño de muestra. Es muy importante poder sopesar en las decisiones de control que mientras más control desee hacer es a su vez mayor costo. Entonces tampoco es controlar por controlar, hay que optimizar los procesos de control y la idea principal es justamente tener las herramientas estadísticas para poder tomar buenas decisiones. Bueno, en general, la idea de ahora es haber dado un brief general de lo que se da en el curso, mostrarles cómo es el software, obviamente la interacción de cada clase es totalmente diferente, mucho más al detalle. Pero quisiera antes de concluir esta presentación general, si es que alguien tuviera alguna duda adicional.
consulta, a ver, un segundito. Me están consultando si los procesos que van a ser analizados en clase son todos casos o son casos de las empresas. Va a haber una combinación de ambos. Vamos a trabajar con casos ya preestablecidos para que ustedes puedan analizar y a su vez, como les comentaba, vamos a coger datos de sus propios procesos para ir armando el control estadístico que será el entregable principal del curso, y para eso obviamente es necesario que ustedes traigan información que podamos ir trabajando, ¿no? Como le digo, en las últimas media hora de cada sesión se denomina para poder hacer estudios, esos casos donde todos analizamos y interactuamos y vemos que aprender un poco de la experiencia de cada organización que estamos viendo en esos momentos de interpretación. Sí. Moisés, ¿tienes alguna duda? Sí, una consulta. Sí. ¿El software Minitab me permite accesar a bases de datos? Sí te permite accesar a bases de datos. Eh, Tiene protocolos para importar información directamente. Ahora, como experiencia, estos protocolos no son tan amigables. Es mucho más fácil que tú le exportes a un Excel y el Excel lo copies y lo pegues a mitad. Es más rápido. Pero si no fuera el caso, o sea, si tú tuvieras el acceso directo o quisieras hacer el acceso directo a una base de información de tu empresa, por ejemplo, sí es configurable, mantiene un lenguaje de importación de datos, pero como te digo, no es, o sea, si tú entras a la mayoría de las bases de datos o programas donde se tiene información, siempre es más fácil exportarlo de Excel y de ahí jalarlo al Minitab. En el caso de que si fuera información separado por comas, si lo pudieras exportar así, ahí sí el Minitab te lo va a poder jalar directamente sin ningún problema. Pero va a depender un poco de la forma como puedes exportar los datos y qué tipo de base de datos utilizas, ¿no? Por lo general, lo que he visto, el base de datos SQL lo puedes manejar tranquilamente. Ok, mi duda era, claro, sí, digamos, para hacer consultas en línea, ¿no? O sea, digamos, si uno desarrolla, digamos, una aplicación en el Minitab que accese a una base de datos y se pueda consultar en línea, digamos, cómo va el comportamiento en una gráfica de control o una gráfica de capacidad, ¿no? Ya, a ver. Puede ser, hay esa alternativa, ¿sí? O sea, Eh, digamos, de que esté en línea, digamos, si uno quiere consultar en Reminitab y, bueno, me imagino, no sé si se podrá configurar algo alguna aplicación en Minitab que me acceda a la base de datos y pueda yo ver en línea cuál es el comportamiento de mi proceso. yo lo he hecho en la organización, en el trabajo, pero no directamente es una herramienta en Minitab. Los informáticos lo conocen como un demonio, que es un proceso que se ejecuta cada cierta cantidad de minutos. ¿Okay? Este proceso justamente lo que hace es jala la información de la base de datos, lo pega sobre la base de datos de Minitab y ejecuta la actualización del gráfico y me permite en línea ir viendo cómo va avanzando el proceso. No es muy complejo hacer este demonio, es una programación bastante sencilla, es como un macro. Sí lo hemos trabajado así, pero no viene esa aplicabilidad, digamos, de fábrica, o sea, no es que el Minitab lo puede hacer directamente. No,
lo que también te venden en los congresos de calidad es muy común, te venden justamente esos desarrollos, esos demonios como enlaces para bases de datos específicamente en Oracle, en SAP, en los paquetes más comerciales. Pero no es una aplicación directa que viene, pero sí se puede hacer, no es tan complejo. Ahora, ahí sí necesitas a alguien que tenga un conocimiento un poco más elaborado también sobre programación, ¿no? Tampoco es algo que sale tan rápido. Ok, gracias. Ok, no sé si hay alguna otra consulta adicional. Carlos, no sé si nos escuchas. Buenas. Sí. Buenas. Con referencia al SPS, ¿cuál sería el valor de este programa? Ya que el SPS maneja muestras complejas para un mejor análisis de datos. En realidad son dos paquetes bastante completos. Yo considero que el SPSS para varias aplicaciones probablemente es mejor paquete estadístico que GitHub, sobre todo si yo hago estudios de mercado, si hago investigación que implica manejo de muestras para corroborar alguna teoría. La principal ventaja que tiene el Minitab con respecto al SPSS es que está mucho más orientado al uso no de investigación, sino de procesos, en particular de manejo de herramientas asociadas a lo que es el Six Sigma, por ejemplo, que es un complemento natural para un control extensivo de procesos. Entonces me permite engranar análisis de datos de diferentes momentos del tiempo con pasos que yo necesito complementar con mi Six Sigma, ¿no? Si yo, por ejemplo, acá les pongo un esquema, bueno, con la misma información que hemos estado viendo, por ejemplo, acá en herramientas de calidad hay lo que se llama el SIGPAC, que es una especie de ventana resumen de todo lo que yo necesitaría para hacer controles estadísticos de procesos y a la vez Six Sigma, ¿no? Igual escojo proveedor 2, escojo tamaño de la muestra 4, pongo las especificaciones y 602 y me permite ver un resumen donde veo el gráfico de control a la izquierda, veo mi histograma, veo mi distribución normal, veo mis indicadores de capacidad y a la izquierda el comportamiento individual de cada subgrupo. Entonces, este tipo de visores o de resúmenes que da este paquete es mucho más amigable para temas aplicativos, desde mi apreciación desde el punto de vista con el SPSS. El SPSS yo lo considero un paquete muy potente para muchas cosas, pero para el tema específico de controles de procesos es mucho más amigable, tiene por lo general mayor aceptación en ese sentido. Entiendo que tú tienes mayor experiencia con el SPSS. Sí, bueno, porque en mi trabajo mostramos bastante por trabajos de investigación, pero ahora, bueno, estamos viendo ya control de procesos. Ah, pero entonces trabajo de investigación de estudios de mercado, de ese tipo. Mayormente trabajo de investigación social. Claro, el SPSS es el software, digamos, más utilizado en ese campo, ¿no? El tema social, tema económico también, para cálculos estadísticos. Pero para lo que es control de procesos, el Minicap te da un poquito más de
menús amigables, pero como para qué, como qué tema están tratando de ver ahora en control estadístico, como qué cosa quieren controlar. Bueno, yo, como le digo, trabajaba en el área de investigación social. En este caso, analizamos el comportamiento de la población y usábamos, en este caso, sobre el SPS. ¿Ya? Ahora, bueno, ya mi encargatura es hacer análisis de los procesos, ¿no? Hacer un control estadístico de procesos, por lo cual se tiene que buscar el software más intuitivo, ¿no? Para hacer este trabajo. Ya, yo sí, o sea, a ver, el Minitab es un software que no es exclusivamente para control estadístico de procesos, ¿ok? Hay software sí específicos para control estadístico de procesos, pero la ventaja de estos software es que no te permiten hacer otro tipo de análisis. En cambio, acá con la misma información tú puedes ir saltando diferentes herramientas para poder buscar un poco más del análisis. Si lo que tú quieres es una aplicación para un proceso normal, el Minitab va a estar totalmente válido. Si lo que quieres es ya para una customización, aplicación muy particular, con tipos de datos, como lo que me contaba tu compañero, que quieren que estén en línea, que se conecte con la base de datos, y no te estar haciendo tantos elementos, inclusive, por ejemplo, si yo quisiera tener un vernier digital que tome una lectura y que esa lectura inmediatamente en línea aparezca en mi gráfico de control, el MITAR no tiene esa aplicación. Hay otros software que sí específicamente se dedican a ese tipo de interacciones. ¿No? El MITAR es un paquete estadístico que te abre mucho más puertas para análisis, sí, y los otros son más para mostrar los valores dentro del gráfico de control. En este caso, esto es para un proceso de servicio o proceso productivo. Eh, los dos. Es en la institución de la RENIEC. Vemos este producto DNI y también los otros servicios que da el RNet, ¿no? Mira, yo hace 2 semanas estaba haciendo un curso con la gente de la SUNAT y ellos también tienen de ambos procesos de atención, procesos de tiempos en la parte de aduanas, control de deudas. En realidad el tema el MICAR le fue muy útil, ¿no? Y ellos tienen una licencia también de SPSS para otro tipo de análisis. Pero al final el área que está haciendo este proceso lo está eligiendo finalmente en mitad. Mm. Aquí la literatura es el análisis de los procesos, pero con un software amigable para que sea capacitado a la gente que a veces no tiene el conocimiento en estadística o control de procesos, mayormente gente de administración o otra carrera, para que se le pueda entrenar y a la vez pueda manejar un software que sea amigable para ellos. En mi caso, con la característica que tú me das, te recomendaría sobremanera el militar en la parte, sobre todo para la parte amigable. El nivel de configuración militar es bien amplio, pero no te exige mayor nivel de configuración si es que tú lo trabajas en su modo estándar, ¿no? Y lo que es interpretación, ayudas, tutoriales, es mucho más amigable que otros paquetes. Es de más fácil asimilación. Mm, Gracias. No sé si alguien más tiene alguna duda. Ok. Bueno, si no hubiera mayor duda, en nombre de veces les agradezco el tiempo. Espero poder verlos en clase. En realidad he visto preguntas bastante concretas desde el punto de vista estadístico, he visto preguntas concretas sobre el software. Me doy cuenta y
en las preguntas por la parte del chat, que el nivel de conocimiento es importante, que van a tener un buen nivel de exigencia de la aplicación, y desde ese punto de vista es tentador y retador también como docente poder interactuar con ustedes y los procesos, y espero que en realidad los pueda ver en las sesiones y podamos interactuar. Ese tema de control de procesos es algo que es muy rico, siempre y cuando se sepa aplicar y se tenga la mayor experiencia para poder diferenciar los tipos de variables y gráficos que podemos usar, ¿no? En un mismo proceso se puede controlar con diferentes gráficos y cada uno con diferentes costos y diferentes niveles de detección, y eso es lo que uno tiene que valorar, los costos-beneficios entre lo que puede ser un excelente control, muy costoso, o un control adecuado, un costo también manejable, ¿no? La relación costo-beneficio es muy importante en el tema de control de asociados procesos. Si no hubiera mayor duda, damos por concluido el evento. Buenas noches.